¡Qué cabrón! Claro, ¡Qué es que cabrón! va ¡Guau, qué bonito, las luces tío! y dices, hostia. ¡Guau, qué bonito, tío! Estamos en el estudio del estepario siberiano, donde él graba los Todos los vídeos. vídeos, sí señor. Y nada, vamos a recoger el bombo para hacer un ordenador ahí adentro del bombo. Y vamos a documentar todo el proceso del montaje del ordenador. Si sois capaces de hacer esa locura, habéis cambiado mi concepción del universo. ¡Qué cabrón! Claro, ¡Qué es que cabrón! va ¡Guau, qué bonito, las luces tío! y dices, hostia. ¡Guau, qué bonito, tío! Esto es el mando. Tiene Tú más. lo enciendes. Vale. ¡Qué tío! Estás loco, ¿no? Cógete un palo de esos, a ver. ¿Tenemos algún palo? A ver si se rompe algo. Le meto un pedal y le damos un par de bombazos. Nada, tío. Espectacular. Espectacular. ¡Voy! Tío, pues vale. Ahora ya grabar. Tío, es una pasada. Eso es un escándalo, tío. Pues sí, mira, dirección a la casa del estepario. La verdad que estoy aquí dándole vueltas a este proyecto, pero para mí es muy emocionante y claro, y para el estepario también, que como también es un loco, que le gusta hacer locura, pues entre los dos pues vamos a hacer un pedazo de ordenador ahí para flipar. Estamos en el estudio del estepario siberiano, donde él graba los Todos vídeos. los vídeos, sí señor. Y nada, vamos a recoger el bombo para hacer un ordenador ahí adentro del bombo. Y vamos a documentar todo el proceso del montaje del ordenador. Sí señor. Este es el bicho en particular. Esto es un bombo de 22×20 acrílico, marca Varus. Como veis ya tiene algún agujero. Vamos a experimentar a ver si podemos taladrar sin causar ninguna fisura dentro del casco. Este es el muffler que utilizamos para quitar toda la resonancia, es algo que ya está de serie. De normal los bombos no deben de tener tono, por lo tanto no tendría que ser ningún tipo de problema meter dentro un ordenador. Y este va a ser en teoría el prototipo del primer bombo ordenador de la historia de la humanidad. Vaya que sí. Sí señor. Así Y que un reto para mí. Hombre, uno no, dos retos, chaval. Vamos a hacer esto tanto en su canal como en el mío y poquito a poco y con mucha paciencia esperemos que esto sea el proyecto de nuestras vidas. A ver qué pasa. Pues venga, vamos a ello. Mucho ánimo, tío. Espera que te quite el pedal, que si no te la llevarás puesta. Que lo veo ya, estoy visualizando. Mira que yo he trabajado en la obra y todo, y ahora estoy cogiendo bombos. Pues vamos, gracias por todo. Nada, gracias a ti, tío. Cualquier cosa me dices. Muchacho, Muy amable, tío. muy amable tú, tío. Muchísimas Nos vemos gracias, pronto. de verdad. Y nada, pasadlo bien, tío. Igualmente. Venga, tío, hasta luego. Cuídate. ¿Qué te parece el reto? Cada día los retos son mayores. Este es el mejor reto y va a ser, en serio, el mejor ordenador. Y lo voy a hacer con mucho cariño. Es que ya no es el vídeo, Dani, es lo que vas a hacer. Es que te estás centrando demasiado en el vídeo y, Ya. y le estás quitando valor verdad. al propio objetivo. Es que da igual, es que aunque Sí. no se grabara lo que estamos haciendo, esto lo documentamos para gente, para que vea cómo Sí. trabajamos, cómo Sí, somos. sí, sí. Pero que independientemente de eso, ya está. O sea, lo que vas a hacer es algo Ya, tío. único, que absolutamente nadie ha hecho nunca. Y ya solo por eso tendrías que estar contento, independientemente del resultado. Que va un ordenador ahí. Ya, yo veo ya.
Sí, esa batería la vamos a modificar en un ordenador, venid. He cogido así en cartulina, la semana que viene nos vamos a la fábrica y vamos a convertir todo esto que os voy a enseñar en metacrilato. Venid por aquí. Lo primero, no vamos a taladrar ni hacer historia en el bombo, sino que vamos a trabajar sobre los puntos de anclaje del fabricante. Entonces, la primera plancha de metacrilato que vamos a poner aquí abajo será con un grabado en relieve del estepario, el logo, y va a ser retroiluminado, en su cara estará ahí. Luego aquí habrá otra plancha que iría aquí en medio, que iría ubicada la placa base, tarjeta gráfica, disipador. Y claro, como genera calor, que está claro, es que en calor, todo esto será ventiladores. Aquí en medio el agujero, porque subirá la temperatura hacia arriba, la fuente, perfecto. Y vamos a hacer una salida para que salga el aire caliente. Los ventiladores irán con luces, los metacrilatos se retroiluminará, ya está todo medido, todo perfecto y compacto. Ya estamos aquí en la central de Big Gaming. Hemos venido a recoger ya los accesorios que necesitábamos, como la fuente de energía de 850. También tenemos aquí los 6 ventiladores que necesitamos para la parte de arriba. Esto nos va a ayudar a llevar el flujo de calor y, como bien habíamos indicado en otros vídeos, ya llevar sus propios agujeros. Vamos a hacer algunos más donde van a salir toda la temperatura. Aparte de estos 6 ventiladores, vamos a ubicar unas turbinas que serán otras pequeñas, que estamos hablando de 8 centímetros, que serían de los ventiladores. Yo lo que más me preocupa es que, claro, aquí va a haber un peso. Pero esto aguanta mucho. Por eso te digo, yo creo que perfecto este. Sí. Sí. Pero tú fíjate, cuando esté montada la electrónica, esto va a ser de locos. Van los otros 3 ventiladores ahí, la placa va en medio. No, se va a ver espectacular. Esto va a ser la hostia. No lo ha hecho nunca nadie, ¿no? Esto no existe. Qué comparación de empaquetarlo. Mira cómo lo he hecho yo y mira. Aquí tenemos la batería del estepario siberiano que está haciendo Dani. Ya ha montado Dani todas las plataformas en el metacrilato, donde van los componentes del ordenador. Nuestra misión va a ser donde están los soportes, donde tienen que ir los soportes. Y ahora, a partir de ahí, vamos a empezar a hacer las piezas de plástico. Pruebas, veremos que encaje todo bien. Y a raíz de ahí cogeremos y nos encargaremos de hacer las piezas en metal. Ya que, como están los componentes, el estepario va a utilizar el bombo cuando el ordenador esté encendido y todo eso, pues queremos que sea resistente y que aguante la fatiga de los golpes, de los componentes y del uso del bombo cuando lo utilice. Si te bajo el soporte este un pelín más, ¿pasa algo? No pasaría nada. Te bajo el soporte este un pelín más y ya está. Claro. El problema es lo que te he dicho, que si tú aquí tienes un radio, tú aquí o sea, tú tienes un radio
Mientras más para arriba tengas menos superficie, tienes de Correcto, y espacio. aquí se abre más. Mientras más para abajo, más abierto. Declaración y argumento. ¿Qué hemos aprendido? Pues nada, hemos aprendido que a la primera no, a la segunda tampoco, a la tercera o la vencida. Es acrílico el bombo y para taladrar unos agujeritos. Necesitamos unas brocas muy especiales. Pero es que ya no es eso, se puede ir todo a la mierda. Se puede agrietar, no Porque puede flotar a la cara. Exacto, ¡plaf! Vamos a estar con el corazón, vamos a estar tensos. Pum, pum. Hola, sí, para el acrílico hay que usar brocas para acrílico, porque con una de metal o para madera hay la probabilidad de que se parta el acrílico. Entonces es un material delicado y tiene que tener su broca. Si tú la encuentras, es broca para acrílico. Tengo el corazón que no sé si me va a entrar un ataque, tío. Hostia, esto, es que esto es un proceso de muerte. O sea, se puede ir todo el proyecto a la mierda. Explica qué puede pasar si... Que te revienta, vamos. Se hace a trozos, trocitos. ¡Ole! ¡Ole! Lo has reventado, tío. Muy bien, tío. High five. Bueno, en cuestión vamos a hacer más agujeros, pero no los vamos a hacer porque lo que queremos es mantener la estructura del bombo.
pequeñas declaraciones, Dani, antes de darle el ordenador. Es una pena. Cuando construyo algo siempre me los quiero quedar. Pero vamos, mejor que el estepario, madre mía. Está guapísimo. Es una barbaridad. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Tío, seguro que está comiendo. Justo. Vale, pues a la comida, tío. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Dónde lo tienes? ¿En la furgoneta o en el...? Está ahí. A ver. A ver que cierro la puerta, tío, que podemos entrar. Parece el Terminator de lejos, macho. ¡Wow! Tienes razón, es impresionante. Sí, pero cuando está encendido y todo... Hostia, pero es impresionante, tío. Lo mínimo, hemos trabajado sobre los soportes estos directamente. O sea, la goma, si se mueve un poco la balda, la goma, esto es de trenes, ¿eh? Esta goma, lo ponen para los asientos. Sí, para que no vibre, ¿no? Y ya te digo, mira, el puerto. ¿Cómo le has hecho el agujero al metacrilato, tío? Pues tío, he estado estudiando cómo está fabricado y me dijo el de Baruch, va con esto taladro y miré los más parecidos y trabajando con Dremel y todo el rollo. Y tampoco, me ha costado la vida. No, sí, es que esto además es súper frágil, parece que es duro, pero Sí. ante los taladros, tío. Me ha costado la vida, Por arriba, tío, son más ventiladores. Estas las turbinas que saca el calor, que esto... Claro, has pillado justo los agujeros. ¿Sabes el modo? Te dije, voy a poner ventiladores aquí abajo. Sí. No, porque en la turbina estas de aquí hace tanta fuerza que entra el aire por ahí. Claro. ¿Sabes? Y lo que necesita entonces es evacuar. Claro. Pero le he dado con ganas. Vamos para adentro. Venga, tío. va. Joder, está toda mi banda aquí, estamos grabando. Así que lo vean, tío, lo conectamos en la cocina. Hostia, tío, qué barbaridad. ¿Dónde tienes un enchufe? Ahí. Ahí mismo, si te sirve. Mira, pilla los agujeros para sacar. Esto es el mando. Tiene Tú más. lo enciendes. Vale. ¿Qué tío? Estás loco, Hostia, chaval. Es que la gente no lo va a entender. He jugado primero con la visibilidad de tu imagen. Sí. ¿Sabes? Porque cualquier toma que hagas es importante que sería todo limpio. ¿Sabes? Y eso cuesta un huevo. Y luego que no podía hacer agujeros para los soportes, tengo que jugar con esto, tío. Claro, con lo que tenéis. Con lo que podía. ¿Has visto el ruido que hace? Nada. Claro, es que eso es muy importante. Tengo que en la controladora esta es la que he programado para que los ventiladores no hagan ruido, sino van. Para que vayan despacito o algo. Hostia, pero es que esto va de puta madre, esto está moviendo el aire. ¿Qué te cagas, tío? Cógete un palo de esos, a ver ¿Tenemos algún palo? si se rompe algo. Hombre, a ver. Esperemos que no. Si quieres directamente le meto un pedal y le damos un par de bombazos. A ver. Y en la tienda se quedaba la peña flipando. Dices, Hostia, chaval, pero es que parece otra cosa. Es que está increíble. A ver, tengo que pillar el cable. Vale, ¿estamos los dedos? Yo creo que ni se inmuta. No parece ni que viene. Dale. Está muy bien que hayáis podido dejar esta cosa, que parece que no, pero es importante. Claro. Está ahí. No se mueve. O sea, lo único que se mueve es la esponja absorbente del suelo. No se mueve. Todo Si esto- miras los todo soportes esto es- fijamente. Está volando. Sí, es que tiene una goma especial que lo usan para los trenes. Qué locura, tío. Qué bueno. No creo que se mueva, tío. Más fuerte que eso no le vas a dar. No, eso ya es darle fuerte. Sí. O sea, eso es lo más fuerte que puedes dar. Sí, no voy a Hostia, dar pues entonces sí que fuerte. aguanta. Lo voy a aguantar. Pero a mí lo que más me preocupa es el doble pedal. Ahí sí que hay una vibración constante. Pero piensa que en el doble pedal también la intensidad del golpe baja. Con cuanto más rápido vas, más suave tocas. Al final acabas tocando. Así, o sea, golpecito suave. Brother, está espectacular. Está totalmente impecable. No hay nada mejor. No hay absolutamente nada mejor. No me cabe duda de que va a ser la puta hostia, tío. Y esto lo grabamos ya esta misma tarde.
Esto es un puto espectáculo, tío. Lo único que, así como está súper bien, ten en cuenta que lo de la gráfica y eso, vas a recibir un huevo de comentarios. Es una gráfica muy básica. Pero... Tío, yo voy a decir lo que es un cacharro para trabajar, ya está, tío. Pues, para hacer audio, y no ya, tiene ya nada, está, no o necesitan sea... más. La gente quiere ver una 4090. No, sí, ahí, claro, pero es que yo, ¿para qué quiero una 4090 aquí? Si no la voy a usar para eso, ¿sabes? Yo, ¿para qué quiero que me corra el Red Dead Yo Redemption? la iba a poner, pero digo, hostia, y sí, es que No, la tarjeta no, gráfica no. es tocha. Digo, a ver Una si se parte o algo, estupidez, sería son una 2000 estupidez, pavos. tío. Sería se una parten estupidez, ahí. tío. No. Pero ya te digo que tiene pinta de que esto no se va a romper en la puta vida. No creo que se rompa en la puta vida. No, lo único, el pelo de tu calavera es... Sí, no, se va peinando. Se mueve. Nada, tío. Espectacular. Espectacular. Tío, pues me alegro. Joder. Ahora ya a grabar. Tío, es una pasada. Eso es un escándalo, tío. Es que además esto se va a ver así, tío, luego en las tomas laterales se va a ver ahí que va a asomar por los lados. Y cuando no lo uses, incluso lo puedes colgar ahí en la pared, tío. No, esto ya lo voy a usar hasta que no dé más, tío. Más, tú lo lanzas, tú hablas de tu bombo y eso, y lo mínimo posible, lo mínimo posible no me promociones tanto. Te lo presento como tú quieras, pero esto es una obra de arte, tío. Tú preséntalo a tu manera, ¿vale? Pero que ya te digo que me han salido proyectos en Estados Unidos y todo, y ese vas a hacer lo que se pueda de esto. Qué escándalo, tío. Menuda sacada de pollas. Tío, es que sí, lo tienes que explicar. Porque es lo que yo siempre he creído, ¿no? Que lo enseño y se cree la gente que es un ordenador. Claro, no puede ser cualquier cosa. No lo sabe. Puede ser cualquier puta cosa, tío. Sí, y además le tienes que aclarar que no pierde el tono, porque hay músicos que se creen músicos y dices, guau, eso Claro, ya eso no no suena igual. No, hombre, en el vídeo haremos prueba de sonido y todo con el micro puesto. Mira, esto es como suena el bombo, tal cual, natural, Claro. sin plugin ni nada. ¡Pum! Y que suena. ¿La mando? El mando lo tengo yo, sí, lo tengo aquí. Dale una vez. Tú me dices. Este para el pequeñito es para resetear el ordenador. ¿Ok? Y el otro pues le das una vez cuando no lo vayas a usar y él ahora mismo se te va a apagar. Buah, eso de encenderlo con un mando. Cuando vayas a usarlo lo vuelves a dar y punto. Entonces, lo que te tengo que preguntar, que esto siempre es importante. Yo le tiro un HDMI por el costadito a una pantalla y esto ya se me abre con su Sí, Windows. ahora mismo, exacto. Ahí le pones el ratón y el teclado y ya está. No, ya está, lo tienes inalámbrico. Le he dado ese. Ya está por dentro. Sí, ya está por dentro. Luego, pues, Hostia, tío. Hostia, tío. esto no lo pierdes. No, de hecho esto le voy a poner una cadenita y lo voy a poner al bombo. Y no ves lo negro, Sí. pues ahí hay un LED, unas tiras LED. Ah. Y luego aquí abajo, mira el efecto este, la luz esta de ahí abajo. Hostia. Para que le juegue con el metraquilato por medio. He jugado porque como sale en vídeo, para que haga el efecto raro ese. Hostia, tío, qué buena puta jugada esa. No lo dices, no te enteras. No, Están justo ahí, tío. Sí. Qué cabrón. Claro, Qué es que va cabrón. jugando Guau, qué bonito, con las luces tío. y dices, hostia. Guau, qué bonito, tío. Me va a costar no enseñarlo. Ahora lo que quiero es subir fotos, tío. Me cago en la puta madre, qué bonito, tío. Bueno, va, nos Bien, vamos macho. nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, ha salido bien la jugada.